Nos conocemos algunos de nosotros y si no es así, encantado, y nos vamos a conocer muy bien en los próximos 2 días, aprendiendo cómo estudiar la Biblia, porque de esto se trata esta conferencia, cómo estudiar la palabra del Señor. No es decir que no entiendes nada en cuanto al estudio de la palabra del Señor, porque si no tuvieras interés en la Biblia, a lo mejor no estás, pero estamos aquí porque compartimos un interés que tenemos en común, que es el estudio de la palabra del Señor. Y tenemos una meta en estos días, y es aprender cómo mejorar nuestro estudio de la palabra del Señor. Ahora, todos han recibido sus carpetas, cómo estudiar la palabra de Dios, y aquí en, no sé cuál página es, ahí por la página número, 7, dice reglas para el estudio bíblico. Y luego sigue una sección que dice introducción. Y ahí tienes un espacio muy limpio, muy amplio, y eso es acaso yo diga una cosa digna de recordarse en los próximos minutos. Y si quieres apuntarlo, bien se puede aquí en esta porción que dice introducción, porque en estos primeros momentos lo único que quiero hacer es compartir algunas palabras por medio de introducción para que entendamos todos nosotros de qué se trata este curso, y luego vamos a pasar a la sección que dice entendimientos básicos. Pero por el momento tan solo quiero decir que en este curso tengo yo una meta específica, y la meta que el Señor ha puesto en mi corazón no es comunicar cierto conocimiento intelectual en cuanto a la Biblia. Claro que vamos a aprender muchas cosas y vamos a ver muchas cosas técnicas en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Pero quiero advertirte desde un principio que la meta de este curso no es tan solo tener un traspaso de información, sino la meta es experimentar una transformación de vida y efectuar un cambio de actitud, un cambio de corazón, y establecer en nuestras vidas esta actitud, esta filosofía, esta mentalidad en cuanto a nuestro estudio de la palabra del Señor. Veo que en la actualidad nuestra hay varios tipos de pastores. Hay, por ejemplo, pastores de programas, que tienen iglesias que dependen de sus muchas actividades y sus muchos programas. Y el pastor se convierte en especie de administrador y pasa casi todo su tiempo haciendo andar estos programas y estas actividades de la iglesia. Y algunos lo hacen muy bien, y gracias a sus esfuerzos, gracias a sus talentos y su capacidad en la administración y la gerencia, la iglesia logra crecer un poco. Sin embargo, y es lamentable, pero muchas veces el pastor se mete tanto en los programas y en las actividades que no tiene tiempo para las personas y menos para la palabra del Señor. Y en vez de ser un pastor de personas, se convierte en un pastor de programas y pasa todo su tiempo andando en los programas y las actividades de la iglesia, y no le queda tiempo para profundizarse en la palabra del Señor. Y por lo tanto, él tiene que buscar en comentarios y en libros, en revistas, en conferencias, en cassette, en video, y todo esto que predicar. Y entonces lo que pasa es que permite que otro haga el estudio, él saca el bosquejo y trata de comunicar esta información a su congregación. Aunque sea un mensaje muy lindo, no lleva el mismo poder y la misma autoridad de la palabra del Señor, porque es lo que llamo un mensaje refrito. Y lo que pasa es que no es algo que ha salido de la relación que el pastor tiene con la Biblia, con la palabra del Señor. Tiene un conocimiento de los programas del ministerio, pero no le queda tiempo para estudiar la Biblia.
Por otro lado, hay unos jóvenes el día de hoy que, viendo este estado tan triste, dicen, bueno, nosotros lo que queremos hacer es alimentar a nuestra congregación. Y entonces lo que vamos a hacer es profundizarnos en la Biblia, pero pensando que por ir a algún seminario, algún instituto bíblico, sacar una serie de títulos, que eso es profundizarse en la Biblia. Desafortunadamente, después de haber invertido varios años de su vida, encuentran que todavía no entienden muy bien la Biblia, porque en casi todos los seminarios del mundo hoy en día no enseñan mucho la Biblia. Enseñan muchas cosas acerca de la Biblia, toman ciertas cosas de la Biblia, pero enseñar la Biblia es lo que no hacen muy bien. Enseñan muchos cursos de mucha importancia, enseñan cómo administrar programas, enseñan cómo manejar el tiempo, enseñan un montón de cosas, enseñan cómo ser líder y cuáles son las cualidades necesarias para ser líder de un grupo de personas, pero no les queda tiempo para enseñar la Biblia. Y por lo tanto, lo que tenemos son un grupo de pastores que, en vez de ser pastores de personas, en vez de ser pastores de programas, son pastores de intelectos. Y por compartir algunos conocimientos intelectuales, cosas sacadas de comentarios, de libros de referencia, cosas muy interesantes, pero tampoco tienen mucho que ver con la realidad de uno, que tiene problemas, que tiene necesidades en su vida cotidiana, y lo que busca es lo que dice Dios en cuanto a su problema. Tampoco es lo que queremos. Por el otro extremo, tenemos a los hermanos pentecostales, que en realidad muchos son pastores de emociones. Hermanos, lo que necesitamos hoy en día en este mundo tan necesitado no son pastores de programas, ni pastores de intelectos, ni pastores de emociones. Lo que necesitamos son varones de Dios que conocen bien la Biblia y saben enseñar la Biblia. No meramente sacar mensajes acerca de la Biblia o tomados de la Biblia, sino enseñar la palabra del Señor a su congregación. Y por lo tanto, lo que pretendo establecer en estos días es una actitud en cuanto al ministerio, y específicamente en cuanto a la palabra del Señor. Establecer una mentalidad, una filosofía, una actitud. No es un curso que busco enseñar, sino lo que busco es un cambio en nuestras vidas. En Hechos capítulo 6 tenemos la situación que existe actualmente en muchos lugares. En Hechos capítulo 6 tenemos un relato de lo que pasaba en la iglesia en Jerusalén en los primeros años. Dice en el primer versículo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Supieron ordenar bien sus prioridades. Rehusaron ser jalados por las muchas actividades y las muchas necesidades de la congregación, tratando de acomodar a la gente. Y muchos pastores se han caído en esta trampa satánica, pensando que su responsabilidad es acomodar a la gente para que nadie se ofenda, para que nadie se moleste. Y hermanos, la responsabilidad que tenemos como pastores es orar y ministrar la palabra del Señor, decir lo que Dios ha dicho con el mismo poder y con la misma autoridad que Dios nos ha dado. No es acomodar a la gente.
Y gracias al Señor tenemos este ejemplo aquí en Hechos capítulo 6 de cómo es que los primeros líderes aquí en esta iglesia llegaron a entender su verdadera responsabilidad. Y hermanos, creo que es hora que muchos pastores vuelvan a su primera responsabilidad, que es meterse en la oración y en la palabra de Dios, y no tanto en las muchas actividades. Qué bueno estar activos en la obra del Señor, pero al diablo no le importa las actividades que hay en nuestras iglesias si no llevamos fruto. Y la realidad es que muchas iglesias tienen montones de actividades. Cada noche, cada día, otra actividad más. Esta noche tenemos la sociedad femenil, la otra noche la sociedad varonil, y entonces la sociedad de jóvenes el día sábado, y entonces el día domingo tenemos tal y tal y tal y tal, y tenemos toda una serie de actividades. Pero si no llevamos fruto, al diablo, ¿qué le importa lo que estamos haciendo? Y por eso lo que tenemos que hacer es volver a la palabra del Señor con una intensidad y con una consagración total, para que cuando nosotros tengamos oportunidad de proclamar la palabra del Señor, podamos decir: así ha dicho Jehová. Y no tan solo repetir algo que hemos leído, algo que hemos escuchado, sino que podamos decir con claridad y con confianza y con poder del Espíritu Santo: así ha dicho Jehová. Pero para eso, hermanos, es necesario pagar un precio y hacer un sacrificio. Y es por eso que les dije que en realidad la conferencia comenzó anoche con el mensaje que les prediqué, hablando de mi propio testimonio y cómo es que el Señor me enseñó a mí la importancia de meterme en la palabra del Señor de día y de noche, haciendo de la Biblia el corazón de mi vida, el corazón de mi universo. Toda mi vida gira alrededor de la Biblia. Y es por eso que Dios ha podido guardar su promesa. La misma promesa que vimos anoche en el primer salmo y en Josué 1:8, que si meditamos de día y de noche en la palabra del Señor, todo nos saldrá bien. Es una promesa fija que tenemos con la autoridad y con la garantía de Dios. Así que para ustedes que son líderes, que son diáconos, que son pastores, que son obreros en la obra del Señor, si buscas, hermano, material para predicar en tu iglesia el día domingo, simpatizo con tu situación, pero te digo con toda confianza y con todo amor que has llegado al lugar equivocado. Porque lo que buscamos hacer es efectuar un cambio en nuestras vidas y nuestros ministerios, haciendo de la Biblia el corazón de todo lo que estamos haciendo, para que cuando prediquemos sea la Biblia el tema de la predicación y no nuestras opiniones, nuestras necesidades, nuestras ideas, etcétera, sino que seamos portavoces del Señor con el poder del Espíritu Santo. Si lo que buscas es una transformación, y les digo que es en realidad lo que yo busco, porque aunque he tenido la oportunidad de enseñar este curso muchas veces y otros cursos parecidos, cada vez que enseño este curso me estoy enseñando a mí mismo, porque les digo que cada día es una guerra, es una batalla, mantener mi relación con Dios y con su palabra. Y es una cosa que no se hace más fácil, sino más difícil cada paso que tomo. Entre más me acerco al Señor, más se opone el diablo, más se opone la carne.
entre más viejo se pone la carne, más se opone. Y así es que cada día es una lucha para mantenerme en la palabra del Señor. Y por lo tanto, cada vez que enseño estas lecciones, estos principios, es para mí algo fresco. Y es algo real. Es algo que no tan solo lo predico, sino que lo vivo en carne propia. Así que te digo, hermano o hermana que está aquí presente en esta conferencia, que nuestra meta no es tan solo recibir unos conocimientos intelectuales. La meta, en realidad, es efectuar una transformación en nuestras vidas. Pero por eso te digo que tan solo por escuchar lo que voy a decir en estos días, solo escuchar lo que digo, no es lo suficiente para tener esa transformación. Para comenzar, te voy a decir tanto en estos días que lo más probable es que te va a costar 1 año, 2 años o 3 años para realmente entender lo que he dicho. Y yo lo reconozco de antemano. A mí me costó más entender lo que les estoy enseñando. Mi oración y mi deseo es ahorrarte tiempo y organizar estos principios y estas verdades de tal forma que tú puedas entender fácilmente lo que se necesita para entender la Biblia. A mí me costó años juntar estos principios, juntar estos conceptos, estas reglas para el estudio de la palabra del Señor. Nadie me los enseñó así. Mi oración es que por haberte enseñado estos principios, tú puedas algún día, si el Señor tarda su venida, llegar a tener un conocimiento mejor de la palabra del Señor. Ahora, si yo sigo estudiando y tú sigues estudiando, jamás me alcanzas. Pero algún día yo voy a morir. Y si tú sigues adelante, tú vas a entender más que yo. Porque comienzas con un fundamento más amplio, más sólido. Mi oración es que llegues a conocer la Biblia mejor que su servidor. Mi oración es que el Señor tome este fundamento y que sirva de fundamento durante el resto de sus vidas. Pero te va a costar la vida. Y para implementar lo que les voy a decir, para poner a la práctica estos principios, estas reglas, implica un cambio en tu estilo de vivir, implica un cambio en tu ministerio. Tendrás que pasar más tiempo en la Biblia y menos tiempo en comentarios y revistas y libros. Tendrás que pasar más tiempo en oración, clamando al Señor y pidiéndole su guía para poder entender la palabra del Señor. Pero doy gracias al Señor que en estos años que llevo trabajando con el hermano Felipe y su iglesia en Monterrey, he visto un fruto para mí increíble, no tan solo en la vida de él, su familia, sus otros pastores que colaboran con él en la obra, sino también en las vidas de otros pastores más. He visto algo tan bello, algo que para mí es un milagro, una transformación de vida. No tengo idea cuántos han llevado esta materia. Aquí en México, cientos de personas, ¿verdad, hermano? Más o menos, no tengo idea. Quizá 10 o 15 personas han entendido lo que estoy diciendo. Pero qué bueno, qué fantástico. No sé cuántas personas están presentes el día de hoy, pero si 1 o 2 personas
captar y aplicar lo que estoy diciendo, yo daré gracias al Señor y voy a considerar que sí vale la pena hacer el esfuerzo, hacer lo que sea, si tan solo una o dos personas pueda captar lo que estoy diciendo. Porque para mí, tan solo una o dos personas son lo suficiente para efectuar un gran avivamiento en este país. Ahora, lo que les voy a decir quizá no sea algo tan nuevo, pero la estructura y las conexiones que vamos a hacer representan la clave para aplicar estos conocimientos básicos. Así que con estas palabras de introducción vamos a pasar ahora a la sección que dice entendimientos básicos. Entendimientos básicos. Son 4 cosas que quisiera aclarar antes de darles unas reglas para el estudio de la Biblia. Para que tengan una idea de lo que vamos a estar haciendo en estos días, el día de hoy vamos a ver si es posible aprender unas 15 reglas para el estudio bíblico. Unas 15 reglas muy sencillas. El día de mañana vamos a aprender ciertos conceptos y claves para también entender mejor la palabra del Señor. Quiero tan solo enseñarles algunas cosas, algunas observaciones en cuanto al estudio de la Biblia, y espero que estos conceptos, que estos principios les abran el entendimiento de la palabra. Ahora, el día jueves, si Dios permite, como dijo hermano Felipe, y por primera vez tenemos tiempo suficiente para enseñar esta materia, gracias al Señor. Así que vamos a ir despacio y vamos a hablar con toda claridad para entender estas reglas y estos conceptos y principios. Pero si el Señor permite, si andamos bien en cuanto al tiempo, el día jueves quisiera utilizar el tiempo que nos quede para hablar de la doctrina bíblica. Quiero enseñarles cuál es el tema principal de la Biblia, que no es la salvación. El hombre con su ego quiere creer que su salvación es el tema principal de la Biblia, pero no lo es. Y vamos a aprender cuál es el tema principal de la Biblia. Incluye la salvación de nosotros, gracias a Dios, pero es algo mucho más amplio, mucho más profundo, y vamos a ver cuál es. También vamos a ver hasta qué punto llegamos en entender ciertas doctrinas claves. Ahora, para ustedes que han estudiado en seminarios y en los institutos bíblicos, no se preocupen, no vamos a hablar de la escatología, de la cristología, de la angelología y todas las demás ologías, sino vamos a hablar de la misma organización que Dios le da a su Biblia, porque Dios es un Dios muy ordenado y tiene en su Biblia una estructura muy fina. El problema es que nosotros como hombres tenemos la tendencia de querer inventar nuestro propio vocabulario y nuestro propio sistema de teología sistemática para que la gente no entienda la Biblia. Y vamos a ver si es posible entender cómo es que Dios ha organizado su Biblia. Por ejemplo, Dios habla en el Nuevo Testamento en cuanto al hecho de que nosotros somos mayordomos de los misterios de Dios. Yo estuve enseñando este mismo curso en Santiago de Chile hace unas 2 o 3 semanas y dije: hermanos,
La Biblia nos dice que nosotros somos mayordomos, administradores de los misterios de Dios. Son 7 misterios que aparecen en el Nuevo Testamento. Y estos 7 misterios abarcan todas las ologías de la teología. El problema es que muchos creyentes ni saben cuáles son. Entre los presentes, varios pastores y los miembros de sus iglesias estaban ahí: pastor, ¿cuáles son los 7 misterios? Y desafortunadamente, los pastores tampoco supieron cuáles son los 7 misterios que Dios nos da en el Nuevo Testamento. Pues vamos a ver cuáles son. Vamos a ver cuáles son las 7 resurrecciones, los 7 juicios y otras organizaciones más que el Señor tiene en su propia Biblia, para que nosotros podamos entender la Biblia con claridad, con tan solo la Biblia y el Espíritu Santo. Y esta es la meta. Hace 2 meses estuve enseñando este mismo curso en Lima, en el Perú, y un hermano de Lima, un hermano muy precioso, un hermano sumamente preparado, tiene varios doctorados y habla varios idiomas, y cuando él aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador personal, quiso recibir lo mejor de la capacitación en la palabra del Señor, así que se fue a Europa para estudiar en los seminarios más famosos y más fundamentalistas de Europa. Imagínate, Felipe, tú sabes cómo está la situación ahí. El pobre, llegando a Europa como alumno en estos seminarios, llegó a entender que lo único que hacen en estos seminarios es quitarte la Biblia y decirte por qué uno no puede confiar en la Biblia, porque la Biblia es un libro lleno de mitos, de leyendas, y que en realidad, aunque uno puede aprender cosas bonitas en cuanto a Dios, la Biblia es un buen libro, pero no podemos confiar en la Biblia porque muchos errores. Y en realidad lo que enseñan es cómo confiar en los estudiosos, para que los estudiosos nos digan qué dice la Biblia. Pues hasta las orejas este hermano había recibido este tipo de enseñanza y se apartó de todo esto para estudiar la Biblia. Digo, la Biblia. Había llegado a Europa con la ilusión de estudiar la Biblia en los seminarios, y como digo, llegó al seminario para encontrar que no enseñan la Biblia en los seminarios. Es cosa que nosotros encontramos todos los días en los Estados Unidos. Hay personas que llegan a nuestras iglesias con sus maestrías, con sus doctorados en teología, salidos de los seminarios los mejores de los Estados Unidos, y llegan a nuestra iglesia porque dicen: queremos aprender la Biblia. Llegamos al seminario con esta gran ilusión. Nos enseñaron muchas cosas, pero lo que menos enseñaron fue la Biblia. Por favor, queremos aprender la Biblia. Este hermano peruano volvió a su país con una convicción firme. Su convicción es esta, y la comparto: uno puede aprender la Biblia con tan solo la Biblia y el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Es todo lo que uno necesita para entender la Biblia. Ahora, si uno tiene la ventaja de tener una buena concordancia, tener unos buenos comentarios que honran la palabra del Señor en vez de destruir la palabra del Señor, fantástico, pueden ser útiles. Pero uno puede aprender la Biblia por sí mismo con tan solo la Biblia y el Espíritu Santo. Y este hermano ahora se dedica a enseñar la Biblia a pastores y a hermanos cristianos en las montañas del Perú. Y de veras qué ministerio el Señor le ha dado, enseñando muchas veces a gente indígena sin mucha preparación formal, viendo las transformaciones de sus vidas por aprender la Biblia. No por tener una biblioteca de miles de tomos con un montón de conocimientos, por hablar el griego, el hebreo, etc. No, señor, con tan solo la Biblia y el Espíritu Santo de Dios. Ahora, 4 entendimientos básicos. Primero, la Biblia no es tan difícil de entender
Claro que hay ciertas cosas difíciles dentro de la Biblia, pero hablando en términos generales, la Biblia no es tan difícil de entender. A veces es muy difícil de creer, porque lo que dice es tan increíble. Pero no es tan difícil de entender si aceptamos literalmente, palabra por palabra, lo que dice. No es tan difícil. Nosotros la hacemos difícil al no creer cada palabra que leemos. En realidad, como digo, nosotros muchas veces queremos complicar la Biblia, cuando pastores, en realidad nuestra responsabilidad es simplificar la Biblia para que cualquiera la pueda entender, para que cualquier niño pueda entender lo que estamos diciendo. Esta es la responsabilidad que nos corresponde como pastores y como líderes. En 2 de Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dijo, 2 de Corintios, capítulo 11, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando Pablo dice la sincera fidelidad, está utilizando la misma palabra que emplea en capítulo 1, versículo 12. En capítulo 1, el versículo 12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Cuando dice con sencillez y sinceridad de Dios, es la misma frase que emplea, que se traduce aquí en versículo 3 de capítulo 11, de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestra responsabilidad es presentar la sencillez de la palabra del Señor con una fidelidad pura, y no como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Por qué pasó ahí en Génesis capítulo 3? Todo iba bien hasta que la serpiente abrió su boca. Las primeras palabras que dice el diablo en la Biblia forman una pregunta. ¿Y qué pregunta? Porque la primera cosa que el diablo le dice al hombre es, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Es decir, Eva, ¿estás totalmente segura que eso es lo que se encuentra en los manuscritos originales? Seguramente que esto es lo que Dios ha dicho. Y pensándolo ella, comenzó a citar las palabras del Señor, pero dejando fuera ciertas palabras claves. Después de haber agregado ciertas cosas a la Biblia, después de haber quitado ciertas cosas de la Biblia, Eva se encontró en el pecado. Por salir de la sincera fidelidad de Cristo, por no aceptar literalmente lo que Dios había dicho. Y Satanás opera de la misma manera hasta el día de hoy.
no ha tenido que cambiar su modo de operar porque el hombre no aprende nada de la historia. El diablo, con la misma táctica, se nos acerca hoy en día en nuestros seminarios, en nuestros institutos, por boca de nuestros teólogos, nuestros pastores y nuestros líderes. Con que Dios os ha dicho, hermanos, la Biblia no es difícil de entender. Claro que hay ciertas cosas profundas. Claro que hay cosas en la Biblia excelsas. Claro que hay cosas en la Biblia que jamás la vamos a captar totalmente porque hablan de un Dios infinito y nosotros somos seres finitos. Y si fuera posible entender la totalidad de Dios, eso quiere decir que nosotros estamos arriba de Dios, cosa que es imposible. Así que siempre habrá cosas que no las vamos a entender en su totalidad. Pero no es que la Biblia sea tan difícil de entender, al contrario. La Biblia es un libro escrito por hombres comunes y corrientes, bajo la inspiración del Espíritu Santo y dirigido a hombres comunes y corrientes como nosotros. La Biblia no es algo reservado para algún élite espiritual de teólogos y pastores con muchos años de estudios. La Biblia es un libro que Dios ha escrito para todo el mundo, para que cualquier carpintero, para que cualquier pescador, para que cualquier maestro, para que cualquier banquero, para que cualquier abogado, para que cualquier persona, para que cualquier niño pueda entender su vida y sus riquezas. La Biblia no es tan difícil de entender. Segundo, por eso cualquiera puede tener un conocimiento práctico de la Biblia si así lo desea. Y ahí está lo difícil: desear conocer la Biblia. Claro, todos decimos, estamos aquí porque queremos aprender la Biblia. Sin embargo, algunos de ustedes, y no digo esto porque yo sé cuáles son, digo esto porque he tenido la oportunidad de enseñar este curso en muchos países y en muchos lugares, y la gente es la gente, es la gente en cualquier lugar. No importa el idioma, no importa la cultura, así es la naturaleza humana, y todos estamos aquí porque anhelamos conocer la Biblia, ¿verdad? Por eso estamos, amén y amén. Pero algunos no quieren conocer la Biblia. Todos dicen que quieren conocer la Biblia. Pero algunos de ustedes han llegado con esta idea: voy a escuchar a Jeff unos días y después voy a salir como genio en la Biblia, porque él me va a enseñar lo que dice la Biblia. Equivocado. Yo te enseño ciertos conceptos claves para que tú pases el resto de tu vida estudiando horas todos los días para que entiendas lo que Dios ha dicho. Pero una vez que les llegue la idea de que, quiere decir que yo tendría que trabajar, tendría yo que hacer un sacrificio para conocer la Biblia, voy a comprar los cassettes. Y lo que pasa es que son pocos que están dispuestos a pagar el precio, a hacer el sacrificio para de veras conocer la Biblia. Pero cualquiera puede tener un conocimiento práctico de la Biblia si así lo desea. Porque algunos van a decir, hermano, es que yo soy una persona muy sencilla y la realidad es que no tengo muchos estudios. Sinceramente, hermano, mejor. Después de haber enseñado este curso a miles de personas, encuentro que los que crecen más rápido son las personas con menos estudios, porque no tienen tantos prejuicios. Porque la cosa más difícil en cuanto a aprender la Biblia, y aquí tengo que inventar una palabra con su permiso, la cosa más difícil es desaprender lo que hemos aprendido. Lo que tenemos que hacer es deshacernos de lo
que nos han dicho, de lo que siempre he pensado, de lo que siempre he leído, para meternos en la Biblia con tan solo Dios y la Biblia. Eso es lo difícil. Una persona que no tiene muchos estudios le es más fácil, porque no lleva estos prejuicios. Así que cualquiera puede tener este conocimiento práctico de la Biblia. No hay ningún secreto especial, ninguna fórmula mágica. Una preparación formal puede ser útil, pero no es necesaria. No es necesaria. Al contrario, voy a suplicar que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Y les voy a enseñar algo aquí que vamos a ver en Querétaro en octubre al estudiar este libro de Apocalipsis, pero nos vamos a adelantar un poco. Aquí en capítulo 2, cuando el Señor Jesucristo le escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, dice en versículo 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego en el versículo 15, en su carta a Pérgamo, repite lo mismo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Quiénes son estos nicolaitas? Ahora, lo que tenemos aquí en este caso es un ejemplo de una palabra que no ha sido traducida. Es una palabra que en la sabiduría que el Señor les ha dado, los traductores han dejado la palabra como existe en el griego, tan solo dándole sonido castellano. Es una transliteración de la palabra en vez de una traducción. La palabra nicolaita es el nombre de una secta que existía en el primer siglo. Aún en los primeros días de la iglesia, en el primer siglo, existía una secta y recibió este nombre, nicolaitas, de dos palabras griegas. La palabra nico, una palabra muy común que quiere decir contra, nico, contra, y la palabra que nos da la última mitad de esta palabra, laitas, nicolaitas. Nosotros recibimos en el castellano la palabra laico, de esta palabra griega. Era una secta contra los laicos, y dos veces Cristo dice, aborrezco esta doctrina, porque ellos enseñaban que el hombre común y corriente no podía entender la Biblia. Nosotros los estudiosos, nosotros los pastores, los teólogos, les vamos a explicar lo que dice la Biblia, porque es muy difícil la Biblia. Y de repente lo que tenemos es otro mediador entre Dios y el hombre. Otro mediador, cuando la Biblia dice que hay tan solo un mediador, el Señor Jesucristo. Y por eso Cristo dice, aborrezco esta doctrina. La Edad Media a veces se llama la Edad Oscura, un tiempo de oscuridad. Y fue un tiempo de oscuridad porque el problema mayor es que la Iglesia Católica Romana a los laicos les quitó la Biblia. Algunos de ustedes con unos años pueden recordar, como yo, antes del Segundo Concilio Vaticano y todo eso, cuando fue prohibido leer la Biblia como laico. Oh, es un libro peligroso, en que uno no puede entender la Biblia sin la interpretación de la Santa Iglesia. Y esa filosofía es lo que provocó 1000 años de oscuridad.
hasta devolverle al laico su Biblia. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, como pastores, como líderes, como maestros, en aparentar que tan solo nosotros entendemos la Biblia. Tenemos que establecer la idea de que cualquiera puede entender la Biblia. La razón por la cual la mayoría de los miembros en las iglesias no tienen un entendimiento sistemático de cómo estudiar la Biblia es porque su pastor tampoco lo tiene. Quien, a pesar de su dedicación, su sinceridad y su deseo de servirle al Señor, nunca recibió él mismo un sistema sistemático de cómo estudiar la Biblia. Y por eso, aunque sea una persona muy buena, muy consagrada, ama al Señor, tiene que rebajarse a predicar los mensajitos refritos, porque no entiende cómo tener un encuentro con Dios en la Biblia. De vez en cuando sucede, casi por accidente, por casualidad. Pero ¿cómo es posible día tras día, tras día, tras día, reunirte con Dios en su Biblia? Eso es lo que queremos saber. La realidad es que muchos enseñan acerca de la Biblia, o mensajes tomados de la Biblia, muy pocos enseñan la Biblia. Mi meta es que cada laico en nuestra iglesia pueda abrir su Biblia en cualquier página que sea para predicar un mensaje, porque entiende la Biblia. Y hay más de 1000 adultos en nuestra iglesia que lo podrían hacer el día de hoy. Tú le das una referencia, Oseas capítulo 3, versículos 1 al 5. Y yo les enseño más de 1000 adultos en nuestra iglesia que podrían tomar la Biblia y explicarte lo que el Señor está diciendo, porque conocen la Biblia. Conocen la Biblia. Mi meta como pastor no es darles un mensaje cada semana como el show de Jeff, el espectáculo de domingo, sino mi meta es enseñarles a cada quien cómo entender la Biblia con claridad, para que uno tenga la confianza de llegar a este libro, a cualquier lugar, y entender lo que Dios está diciendo. Y no es tan difícil, como van a ver. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos enseña la Biblia. Yo no. El Espíritu Santo es nuestro maestro. Y lo mucho que tú aprendes aquí depende de tu dependencia de Él. En Juan capítulo 14, en versículo 26, Juan 14, 26, dijo el Señor Jesucristo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice aquí en versículo 13. ¿Cuál verdad? Capítulo 17, versículo 17. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
El Espíritu Santo nos enseña la Biblia. Y en cuarto y último lugar, ¿por qué deben de existir reglas para el estudio de la Biblia? Hermanos, en cualquier disciplina existen reglas. En los deportes existen reglas. En el fútbol, si no existen reglas, tenemos el caos. Existen reglas. Aunque no estemos de acuerdo con el árbitro en todo, existen reglas. Y el orden existe por las reglas. Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. En la medicina, el doctor no te da la pastilla porque a él le cae bien el color de la pastilla, sino porque existen ciertas reglas y principios científicos. Y según su conocimiento, te receta lo que necesitas, porque su ciencia es una ciencia ordenada. El piloto supuestamente sigue principios, reglas, si no, no vuelo con él. El piloto que diga, ¿y esa palanca? A ver, ¿para qué sirve? Vamos a ver. No, señor, yo busco otra línea de aviación. Y en el estudio de la palabra del Señor, de repente, hombres preparados e inteligentes botan su inteligencia para decir, bueno, yo siento que Dios me está diciendo aquí en su palabra, a mí me parece, y de repente botamos la inteligencia para depender de los sentimientos y las emociones, cuando la misma Biblia nos dice que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de orden, de estructura. Existe una estructura para estudiar la Biblia. Lamentablemente, en los tiempos modernos no se enseña mucho. Es lo que vamos a hacer, si Dios permite, en estos días. Aprender el sistema. Es como aprender a pilotear, o practicar la medicina, o jugar un deporte. Es aprender las reglas para que haya orden y para que todos lleguemos al mismo conocimiento de la palabra del Señor. No según nuestra interpretación privada, porque la misma Biblia dice que no hay ninguna interpretación privada de la Biblia. Hay una sola interpretación y es la del Espíritu Santo, quien es nuestro maestro. Y existen ciertas reglas, ciertos principios, ciertos preceptos para llegar a este entendimiento. Entendimientos básicos. Y ahora estamos listos para ver las reglas para el estudio de la Biblia. Pero primero vamos a descansar unos 5 minutos.